Hola a todos, bienvenidos a este primer módulo de la anatomía y funciones del sistema urinario. En este caso y en esta clase vamos a analizar precisamente cómo las estructuras anatómicas se relacionan con las funciones del aparato y del sistema urinario. Bueno, hablando bien como tal, el sistema urinario es como tal un sistema porque tiene unas relaciones funcionales entre todas sus estructuras, aunque anatómicamente, o bueno, mejor dicho, embriológicamente todas estas estructuras vienen de algunas partes diferentes, hablamos de origen embrionario. El sistema tiene funciones en común y por eso es que muchas de las estructuras, a pesar de diferente origen, tienen las mismas funciones e integran el sistema. Vamos a ver también que tenemos que comprender las funciones, las funciones de filtración, reabsorción y secreción y excreción del mismo sistema urinario y vamos a relacionarlo pues en este primer módulo con la anatomía renal y el papel muy funcional que realiza con la homeostasis en la cuestión de regulación del medio interno, por ejemplo, el equilibrio electrolítico, el pH y la presión arterial, que son fundamentales para sobrevivir sobre todo, bueno, precisamente para vivir. Entonces, a continuación vamos a ver en esta clase cómo es que estas estructuras se realizan, eh, se, se relacionan entre sí mismas para realizar estas funciones. Entonces vamos a empezar con esto. El riñón va a estar constituido por una cápsula, por una corteza, por unas pirámides renales, las cuales van a tener diferentes estructuras y como tal van a conformar la estructura renal que conocemos, que es más o menos en una forma arriñonada. La nefrona va a ser la unidad funcional que vamos a encontrar en este riñón y va a tener dos componentes, el corpúsculo renal y un sistema de túbulos. A su vez, va a componer las vías urinarias que van a ser a partir de la pelvis renal, esta sección de por acá, los ureteros o uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces ahí tenemos la vía renal que compone a este sistema. De forma general vamos a tener que la filtración glomerular es una de las funciones más importantes que realiza el riñón y esta se basa en la presión hidrostática y las fuerzas de Starling. Así también, gracias a esta filtración glomerular, vamos a tener una tasa promedio del filtrado glomerular y va a regularse precisamente a partir de esta estructura. Entonces vamos a ver que una de estas funciones pues va a ser la filtración. La función más importante precisamente del riñón es esa filtración. Además, tenemos una reabsorción y secreción tubular. Entonces, esta absorción y secreción va a ser prácticamente lo que nos va a regular la excreción y la regulación del mismo medio. Entonces, a partir de estas funciones vamos a tener lo siguiente. El riñón va a regular la eritropoyesis, la secreción de vitamina D, o mejor dicho, la síntesis de la vitamina D y la gluconeogénesis. Recordemos que la eritropoyesis es producida por la médula ósea, estimulada por la eritropoyetina, cosa que, bueno, hormona que regulariza o que sintetiza el riñón. También regulariza la producción de vitamina D, D3 específicamente, y de hidroxivitamina. Y la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de otras estructuras que no son glucógeno, por ejemplo, aminoácidos o grasas. Y esto es en base al ayuno prolongado. Entonces aquí vamos a tener que por lo menos en algunas estructuras generales del riñón vamos a tener que pesa aproximadamente 150 gramos y está rodeado por una cápsula fibrosa llamada también fascia de Gerota. Tiene regiones y estas se van a dividir en corteza externa y médula interna, con 8 a 10 pirámides renales. Bien, entonces estas pirámides de renales también se llaman pirámides de Malpigio y son relevantes en la cuestión de división del mismo sistema renal. Y esas pirámides van a tener la función de producir precisamente la orina. Entonces, a partir de esto tenemos otra vía que ya habíamos mencionado, que es el sistema de vías de excreción o vías urinarias, donde están los cálices, la pelvis renal. Los cálices son internos del riñón. Tenemos la pelvis o pelvecilla renal y el uréter. Estos son de los sistemas de recolección de orina. Tenemos otros medios de almacenamiento de orina, que son la vejiga. Y por último, los medios de excreción de orina, que son la uretra. Bien, aquí vamos a mencionarlos brevemente. Ahora, funcionalmente,
El riñón se compone del 22% del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que expulsa el, el corazón por minuto. Entonces, imagínense, si tenemos aproximadamente 5 litros como el 100% de nuestro gasto cardíaco, aproximadamente de 1100 más o menos 100 mililitros es el flujo sanguíneo renal que tiene. Entonces, imagínense, una quinta parte precisamente va a ser del riñón, exclusivamente del riñón. Entonces, el flujo sanguíneo renal está altamente relacionado con la función renal y vamos a ver que prácticamente la sangre pasa unas aproximadamente 5 veces por minuto en el riñón para realizar este proceso de filtrado. Entonces, todo el tiempo se está filtrando sangre. No es cosa de menospreciar. A partir de esto, anatómicamente tenemos que hay estructuras que promueven la circulación renal, por ejemplo, la arteria renal, y de ahí se va bifurcando o dividiendo de manera más pequeña, teniendo arterias interlobulares que van discurriendo a través de esas famosísimas pirámides de Malpigio, después arterias arciformes que se van incluyendo en el interior de la cápsula renal y luego tenemos, la corteza renal, tenemos las arterias interlobulares y por último las arteriolas aferentes. Posteriormente de estas arteriolas aferentes reciben la sangre y la pasan al sistema venoso. En la parte interna, posteriormente a las arteriolas aferentes que van a llegar al corpúsculo renal, vamos a tener un sistema de red capilar dentro del glomérulo. Y esos capilares van a filtrar grandes cantidades de líquido y solutos. Precisamente los capilares que vamos a tener en el interior del corpúsculo renal van a realizar ese filtrado. Y esos capilares pueden ser también peritubulares que van a rodear a los túbulos renales y reabsorben el filtrado en algunas de las situaciones. Sin embargo, hay otros vasos sanguíneos que también realizan esa función y que no tienen tanta relevancia anatómicamente hablando, pero sí funcionalmente. Y por eso es que se mencionan peritubulares. En el análisis histológico son muy difíciles de detectar estos capilares peritubulares, pero sobre todo su principal función es estar regulando el medio intersticial del mismo riñón. Tenemos también características de esta circulación renal. Esta es de un alto flujo. Como vimos, una quinta parte de nuestra circulación es para el riñón y en base a su tamaño pues es mucho más grande que la que tiene. Y tenemos dos lechos capilares, unos glomerulares y peritubulares que van a estar separados por las arteriolas eferentes, como vimos. Entonces, retomando, la nefrona va a ser la unidad funcional del riñón. Vamos a tener aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón y por lo tanto vamos a tener aproximadamente 2 millones de nefronas por nuestros dos riñones. Los componentes de esta nefrona van a ser el glomérulo, la cápsula de Bowman y los túbulos renales. El glomérulo es un conjunto de penachos capilares, no es otra cosa más que capilares unidos entre sí, haciendo muchas vueltas dentro del mismo glomérulo. Hay que ver el glomérulo como una estructura, como si fuera un globo, y dentro de ese globo tenemos muchas mangueritas. Esas mangueritas son los capilares. La cápsula de Bowman va a estar rodeando y va a ser la pared de ese globo, y va a rodear el glomérulo y va a recoger el filtrado. Después, el globo va a tener un punto de fuga, como si fuera una cañería, ¿sí? Donde va a ir drenando toda ese filtrado que va precisamente a ser el inicio de la orina, ¿no? La pipí primordial. Obviamente después de eso va a pasar al sistema tubular renal, donde ese filtrado se va a procesar. ¿Qué quiere decir eso de procesado? Todo lo filtrado no solamente son cosas malas, también tiene cosas buenas, ¿sí? Tiene agua, tiene glucosa, tiene sodio, tiene electrolitos fundamentales para el funcionamiento. Entonces, algo de todo ese filtrado se tiene que reabsorber para que solamente se excrete lo que necesitamos excretar, como por ejemplo la urea que conforma la orina. Entonces vamos a tener un segmento de túbulos renales donde van a tener diferentes funciones y van a tener diferentes ubicaciones. Entonces, tenemos al corpúsculo renal, aquí lo tenemos. El corpúsculo renal se conforma por el glomérulo y la cápsula de Bowman y precisamente ese glomérulo va a tener las arteriolas que mencionábamos, las aferentes y las eferentes. Posteriormente, de ese glomérulo desprende el primero que estamos viendo acá, el túbulo proximal, ¿sí? El túbulo también se llama túbulo contorneado proximal, tiene la función de reabsorber. Ahorita las vamos a ir viendo más adelante.
está ubicado precisamente en la corteza renal. El asa de Henle es una parte que baja a la profundidad de eh, eh, esta pirámide de Malpigio, ¿sí? La pirámide tiene la base en la parte superior y la punta en la parte interior. Y justamente a la base de esa pirámide de Malpigio tenemos el asa de Henle, donde se realiza un intercambio de iones y se realiza la concentración de la pipí. Después tenemos un túbulo contorneado distal, que es el que está por acá en esta imagen. Ese túbulo contorneado va a estar retornando a la corteza y posteriormente se va a conectar con los túbulos colectores, que estos van a empezar en la corteza como conectaban a los túbulos distales y van a terminar en el conducto colector hacia la médula y posteriormente todo eso que se habrá formado en ese túbulo colector conformará la orina. Aquí tenemos un proceso muy fácil para comprender la micción. La micción no es otra cosa que liberar la pipí, o sea, orinar, y de que se compone de un proceso llamado llenado de vejiga o llenado urinario. Es la acumulación progresiva de la orina. Posteriormente tenemos el aumento de la tensión, las paredes vesicales aumentan y con esto se va a activar un reflejo que va a desencadenar como tal la micción. Como tal, el hecho de realizar la orina, de orinar, es un reflejo. ¿Sí? No es como tal una acción que nosotros podamos controlar. Nosotros podemos controlar el vaciamiento. Pero ese reflejo miccional son las primeras ganas que nos dan cuando queremos hacer pipí. ¿Sí? El hecho de orinar como tal es la acción del vaciamiento, pero el reflejo miccional son esas ganas de querer hacer pipí. La vejiga se va a vaciar y por lo tanto al vaciarse esa tensión de las paredes vesicales disminuye y por lo tanto se termina ese reflejo miccional. La vejiga va a estar compuesta por un cuerpo principal donde se va a almacenar toda la pipí y un cuello que va a estar en forma de embudo y va a conectarse con la uretra en la parte inferior. La vejiga también es prácticamente un reservorio, una bodega, ¿no?, de pipí que está constituida por músculo en su mayoría. Y este músculo tiene varias partes, tiene otros músculos constituyentes. De estos, el músculo detrusor es el que realiza la mayor parte del trabajo y el que se va a contraer para aumentar la presión. También tenemos un esfínter interno, el cual va a estar en el cuello vesical y este es el que va a mantener un tono para evitar un vaciado prematuro. De hecho, el reflejo miccionar va a relajar primero el esfínter interno. Bien, posteriormente el esfínter externo es el que tiene músculo esquelético, un músculo que se puede regular por la voluntad en el diafragma urogenital y este es precisamente el que nosotros liberamos cuando realizamos el proceso de vaciamiento, ¿sí? Cuando decidimos impulsar esa pipí, lo que dejamos que apriete es el esfínter externo, pero siempre impulsado por el músculo detrusor, que es el que realiza como tal el aumento de la presión. Entonces, si queremos orinar más fuerte, digamos más rápido, pues activamos el músculo detrusor. Tenemos inervación. ¿Qué quiere decir esto? Un control de nervios. ¿Y esto quién lo va a regular? Los nervios pélvicos que van a dar inervación a la vejiga. Estas fibras van a tener dos tipos, sensitivas y motoras. Las sensitivas van a detectar la presión que está en la pared vesical y las motoras van a ser fibras parasimpáticas que van a controlar la contracción de la misma. El reflejo miccional va a ocasionar la distensión vesical y los receptores van a detectar el estiramiento de la pared. Después, las señales sensitivas van a viajar hacia la médula espinal del plexo sacro y van a dar una respuesta parasimpática. ¿Para qué? Para que la vejiga vuelva a iniciar la contracción. Ese es el reflejo miccional. Como tal, las ganas de querer hacer pipí, pero no vaciadas, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra porción. Este control va a tener una regulación medular. ¿En dónde? En la médula espinal, ¿sí? En el centro encefálico. Estos centros encefálicos pueden inhibir o facilitar el reflejo desde la protuberancia. Entonces, en esa zona pontina es donde tenemos esa regulación de la pipí. Hay controles corticales, por supuesto, en la corteza cerebral que pueden modular este reflejo. De ahí que nosotros podamos decidir si empezamos a orinar o no, o podemos detener incluso la orina. Todos podemos realizar ese proceso gracias a este control en la corteza cerebral, ¿sí? Que es diferente al control de la mera protuberancia. La protuberancia es involuntaria, la corteza cerebral es voluntaria.
Hay procesos clave en la formación de la orina, dentro de la cual vamos a tener en el primer proceso ese filtrado glomerular que se va a realizar en el corpúsculo renal. Posteriormente va a haber un proceso de reabsorción tubular y y al mismo tiempo que se realiza esa absorción también se realiza un movimiento de sustancias desde la sangre hacia los túbulos llamado secreción tubular. Posteriormente, en este proceso de formación de la orina, también se realiza un proceso de cálculo que podemos realizar de forma externa para realizar un cálculo precisamente de excreción en base a la filtración y la reabsorción y la secreción. Pero este es meramente teórico, ¿sí? De forma, digamos, clínica, en los pacientes es muy difícil de medir, solamente podemos calcular el funcionamiento renal. Todos estos procesos tienen una relevancia fundamental. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la reabsorción tubular va a realizar cuantitativamente la formación de la orina, ¿sí? La pipí no está producida solamente por el filtrado, se realiza una reabsorción tubular de los componentes que se pueden conservar en la circulación y también se tiene que realizar una secreción tubular para controlar la cantidad de hidrogeniones, de iones de potasio y algunas otras sustancias tóxicas, como por ejemplo les mencionaba la urea, que son importantes en su regulación, sobre todo a la pérdida. ¿Sí? Hay cosas que podemos perder sin ningún problema, o mejor dicho, debemos perder, y hay otras que no podemos perder. Ahí tenemos aquí también productos de desecho como la urea, la creatinina y el ácido úrico, que estos prácticamente no se reabsorben, aunque en cierta medida sí se realiza la reabsorción, pero se van a excretar en mayor cantidad. Los electrolitos como el sodio, el cloro y el bicarbonato se van a reabsorber en mayor medida, salvo el potasio que mencionábamos. Este sí se va a desechar en mayor medida, pero también se va a reabsorber un poco. Y los nutrientes, por ejemplo, aminoácidos, glucosa, agua, se van a reabsorber normalmente en condiciones normales. Aquí vamos a tener una regulación de esta excreción. No podemos estar tirando todo el tiempo las cosas que mencionamos anteriormente. La forma de regular esta excreción es mediante la regulación del filtrado glomerular. Aumentamos la tasa de filtración, se afecta la excreción. La reabsorción tubular también, se aumenta la regulación de la reabsorción, va a conformar una orina diferente y por supuesto la secreción también. La eliminación de sustancias se va a ver comprometida si hay un ajuste en esta secreción. El sistema urinario es muy adaptable y se adapta todo el tiempo a las necesidades del cuerpo. Y por eso, el sistema urinario es uno de los más importantes para mantener el medio interno. Como conclusión, tenemos que esta es una de las funciones vitales más importantes del ser humano para la homeostasis, para mantener el funcionamiento completo. La complejidad de esto es bastante importante y bastante difícil de comprender si no estamos relacionados con las funciones y la anatomía del sistema. Por eso, la regulación está en un constante recambio, en un constante autorregulado por parte cerebral, por parte autónoma, y por eso estudiar el sistema urinario es un aspecto fundamental en la comprensión del mismo funcionamiento. Con esto terminamos la primera clase y espero que puedan repasar las actividades que tenemos para ustedes. Muchas gracias.